Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. «Muchachos, ¿no tenéis algo de comer?», les preguntó Jesús. «No», respondieron ellos. «Echad las redes a la derecha de la barca y pescaréis algo». Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir «es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los 3 discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescado que estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traed algunos de los pescados que acabáis de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. «Venid a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres tú?», porque sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta es la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por 3ª vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me quieres?». Así que le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. «De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: «Sígueme». Si recordáis, el domingo pasado, cuando Jesús resucitado se presenta ante los discípulos con su paz a vosotros, allí les insufló el Espíritu, una especie de adelanto de Pentecostés, ya que la tradición joánica pues, es distinta a la lucana, y les dio una misión. Les dio una misión. Jesús les dijo: «Así como el Padre me envió, os envío también a vosotros». Esto narra el texto que ocurrió en una casa en Jerusalén. Jesús le encomienda a los discípulos a la misión, a la gran comisión.
tienen que seguir haciendo la misma misión de proclamar el reino de Dios tal y como Jesús lo proclamó, ¿no? Pero ahora, en el texto de hoy, ya no estamos en Jerusalén, sino en otra provincia. Estamos en Galilea. Y estamos en el lago, se le llama Mar de Galilea, pero en realidad es un lago, donde tantas aventuras, por así decirlo, pasaron estos discípulos con Jesús, y donde algunos de ellos pues trabajaban como pescadores antes de conocerle. ¿No os da cierta curiosidad esta estampa que tenemos hoy? Porque o bien no han hecho caso a Jesús con esa misión que le ha encargado anteriormente, o bien han entendido que esa misión se puede desarrollar en la cotidianidad, en los oficios que tenían antes, en su vida normal y corriente. Ellos han vuelto a su profesión de pescadores. Están en su trabajo habitual, ganándose el pan de cada día, desempeñando su oficio de pesca. Según el Evangelio de Mateo, el ángel les había dicho a las mujeres en la tumba que le dijese a los discípulos que fuesen a Galilea para allí ver a Jesús. Les mandó ir a donde todo empezó para ellos, a donde todo empezó. Y este es un episodio que a veces nos confundimos o nos recuerda seguramente a ese otro episodio de la pesca milagrosa, ¿verdad? Precisamente cuando todo empezó. Es aquella pesca milagrosa que la tenemos, por ejemplo, en Lucas 5. Cuando allí Jesús le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro que le va a convertir en pescador de personas, de hombres, en la traducción, pero es personas. El Evangelio de Juan no hace mención, no la hace, a esa pesca milagrosa al principio del Evangelio, sino que probablemente dando por hecho que los lectores la conocían y pues ahora al final de su Evangelio la suelta esta segunda pesca con un estilo de contraste para que tú puedas contrastarla con la otra, con la del otro Evangelio. Es decir, no solo nos recuerda a la pesca milagrosa, porque además aquí, como acabáis de ver, hay igualmente representado un portento, ¿no? Otra pesca milagrosa, por así decirlo, sino que aquí también volvemos a ver el llamamiento a la misión. Es el momento decisivo, donde van a tener que ser pescadores de personas, como si todo volviese a empezar. En aquel lago, Jesús llamó por primera vez a aquellos pescadores para que le siguieran. Y ahora, como volvemos a ver en el versículo 19 de la porción de hoy, que ese es el último versículo en el que nos vamos a quedar, Jesús vuelve a decirle a Pedro: sígueme, sígueme. En un principio Jesús les llamó al seguimiento, a compartir con él su ministerio terrenal. Pero ahora les está pidiendo que le sigan en otro contexto, porque él ya no va a estar. Quien estará será el Espíritu Santo. Y ahora van a tener que seguir a Jesús sin verle, como es en nuestro caso, como es tu caso y en mi caso. Pero vamos a empezar por el principio. El relato dice que Pedro les dice algo así como los compañeros que vais a pescar, ¿no? Como que les invita, ¿no?, a esos compañeros que son mencionados, que les acompañe a pescar. Era de noche. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Una vez más, la noche está presente en el texto del Evangelio de Juan. Y cuando llegó la madrugada es cuando aparece Jesús. La oscuridad de la noche vuelve a contrastar con la luz de Jesús, la luz del mundo, que aquí ilumina la escena para que también tu vida sea iluminada. En la noche, en la barca, han intentado pescar algo, pero no lo han conseguido. Pescaban de noche para así luego, por la mañana, temprano,
poder vender el pescado fresco. Pero fue una noche nula. No pescaron, fracasaron. Y Jesús se aparece por la orilla y les llama con una palabra que me encanta. En castellano es equivalente a muchacho, a mozo, a chavales. Probablemente refleja cierto cariño, ¿no? En la Biblia, en la traducción de la Nueva Biblia Española dice: muchachos, ¿tenéis por casualidad algo para comer? En la Reina Valera del 2020 solo lo presenta como: muchachos, ¿tenéis algo para comer? Pero podía ser: chavales, ¿tenéis algo para comer? No sé, me parece bonito. Esas son las palabras de Jesús. Así se presenta el resucitado. Vuelve a aparecer dotado de corporalidad, evocando la realidad nueva y el nuevo cuerpo del que luego habla San Pablo. Este Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas pues hacen su respectivo hincapié en este asunto, ¿no? Como ya lo hemos dicho muchas veces. Y Jesús, a pesar de que los discípulos no le han reconocido, como tampoco reconocieron al caminante de Emaús, que resultó ser él, pues a pesar de que no le han reconocido, le hacen caso. Le hacen caso cuando Jesús les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y los discípulos, bueno, pues le hacen caso, igual que en aquel otro relato, donde Pedro dijo: mas en tu nombre echaré la red. Solo que en este caso no saben quién es. Así que no pueden decir eso de: mas en tu nombre echaré la red, porque para ellos en ese momento es una especie de desconocido. Y aquí está el detalle. Aquí nos trasladamos entonces a aquella misma estampa de la pesca milagrosa que tenemos en Lucas. Volvemos a encontrar unas redes repletas, llenas de peces. Y al ver que las redes estaban repletas y no podían ni siquiera subirlas, pues debido a ese parecido con la pesca milagrosa, es cuando el discípulo amado cae en la cuenta y con entusiasmo y con convicción le dice a Pedro: ¡Psst! ¡Es el Señor! Los primeros lectores de este Evangelio, que conocían los sinópticos, porque este es el Evangelio de Juan, es el último que se escribió. Y seguramente esos primeros lectores tenían relación ya con el Evangelio de Lucas. Y se preguntarían por qué este Evangelio de Juan no por aquí no sale la pesca milagrosa. Pero ahora se han dado cuenta de que el evangelista ha dejado para el final una escena que recuerda a la pesca milagrosa, que es distinta pero parecida. Es una sorpresa y al mismo tiempo tiene un guiño alegre y divertido. No nos ha contado la pesca milagrosa porque ha dejado para el final esta, otra escena siempre nueva. Porque hasta en lo cotidiano transforma las cosas y las hace nuevas. Un milagro pasado vuelve al presente. Y eso es lo que se hace en nuestros cultos, que muchas veces nos puede parecer como rutinario o lo que sea, ¿no? La palabra de Dios que fue pronunciada en la historia se pronuncia aquí para ti en el presente. Yo no sé, pero cuando entramos aquí con esa perspectiva, esto es muy potente. A lo mejor puede entrar dormido los laureles, pero la misma palabra de Dios que fue pronunciada en el pasado se pronuncia ahora para ti. Es tremendo. Pues eso, un milagro del pasado volvió a hacerse presente entre los discípulos. Hasta resucitado, Jesús vuelve a irrumpir, a actuar como ya lo hizo una vez. Hay continuidad porque es el mismo, y lo solemos decir muchas veces los cristianos. Fue el mismo ayer, hoy y siempre. Y es así. El que vivió y murió es el mismo que hoy vive. Y vuelve a llamarnos a ti y a mí para echar la red. Para echar la red. Hoy, domingo 1 de mayo de 2022, te lo está diciendo. Tal cual. Que tú eches la red. Tú eres pescadora o pescador de personas, echa la red. A diferencia de las redes de pescar peces, las redes del reino de Dios
no nos enredan, no nos capturan para muerte, sino que nos sacan para vida. Nos sacan de un mar de muerte para llevarnos a un mar de vida. Decíamos antes que el discípulo amado dijo, ¡es el Señor!, ¿no? Y Pedro, tan impulsivo como siempre, se ciñó el cinto del camisón, porque estaba desnudo, se tiró al agua y fue nadando para ir a Jesús. Y la actitud de Pedro es un desafío en realidad, porque me vais a permitir la metáfora. ¿Cuántos estamos aquí dispuestas y dispuestos a tirarnos al agua para ir a Jesús? Lo digo en sentido metafórico, pero con fondo, ¿eh? Yo no quiero comparar el ir a Jesús con el ir a la iglesia, o con salir al encuentro de Dios en nuestros prójimos. Pero nuestra predisposición, viviendo en esta inercia de la vida cómoda del siglo XXI, como que nos condiciona mucho, ¿eh? Nos condiciona mucho. Y nos dejamos condicionar. Y nuestras barcas, sigo hablando en metáfora, nuestras barcas son hoy en día muy cómodas, son muy calentitas. Estás muy a gustito en tu barca, como para tirarte al agua fría. Si total, Jesús va a seguir estando en la orilla. ¿Para qué voy a ir nadando si puedo ir en la barca? Por eso digo que Pedro es un desafío. Yo quiero ese entusiasmo de Pedro. Ahora también tenemos que reconocer una cosa, ¿eh? ¿Qué sensaciones tendría Pedro en lo alto? ¿Qué sensaciones tendría Pedro encima sabiendo que había negado al Señor 3 veces? Cargaría con eso en su conciencia porque él amaba a Jesús después de todo. Y su gesto de tirarse al agua habla por sí solo. Comprendemos esa reacción. Porque, oye, ¿cuántas veces hemos negado nosotros al Señor? Con nuestros comportamientos y nuestras cosas. No, porque aquí no se escapa nadie, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Por mucho que os pongamos la aureola de santos y santurrones y santurronas. Seamos realistas. Cuando Pedro negó a Jesús, Pedro estaba en la casa de Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Y en ese patio de la casa, como dice Juan 18:18, allí había pues un fuego encendido, una hoguera, donde Pablo se calentaba con los alguaciles y los siervos del sumo sacerdote. Pero ahora Pedro, según el versículo 9 de nuestro texto de hoy, pues también va a acudir a una hoguera distinta. Una donde Jesús ha puesto un pez encima y pan, que es un guiño a ese signo del reino de Dios del milagro de los panes y los peces. De compartir fuego, hoguera, con los que llevan a Jesús a la muerte, pasa Pedro a compartir fuego con el autor de la vida, el que murió y ahora vive. Mira, podéis pensar que es un detalle sin importancia, que estoy buscando paralelos donde no los hay, o que me estoy poniendo a fijarme en una casualidad que hay en el texto. Pero es un detalle de redacción, a conciencia. Precisamente por la conversación que Jesús va a tener ahora con Pedro, que solo se entiende bien si tenemos presente y nos acordamos de aquella otra hoguera donde Pedro niega a Jesús por triplicado. Hay intencionalidad y hay belleza y hay sentido en los detalles. Dice Carmelo Santos, que es uno de los teólogos que he consultado esta semana para prepararle el sermón, que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, está lleno de símbolos y además esos símbolos tienen como varias capas de significado, ¿vale? Esto es un lenguaje protonóstico que se dice, que por cierto, nosotros llevamos viéndolo 3 semanas con eso de la oscuridad y la luz. 3 semanas ya hablando de eso, que lo pone Juan, pero no son casualidades, lo pone a conciencia, porque Juan juega con todas estas cosas. Hay mucha riqueza literaria, además de espiritual, pero literaria, en el Evangelio de Juan. Es que es increíble. Qué interesante es encontrar a Jesús asando un pescado y un pan en la hoguera.
De nuevo vemos ese énfasis de subrayar que la resurrección implica una realidad nueva, pero esa realidad nueva, de alguna forma, pues es, no sé, de alguna manera es corporal, ¿no? Hasta el punto de encontrarnos a Jesús queriendo compartir un desayuno con los discípulos. Dice nuestro pastor, pero nuestro pastor de Zaragoza, Augusto, aunque no sé si la frase es suya, pero yo se la he visto a Augusto, él dice que si la cruz no fuese el símbolo de los cristianos, lo sería probablemente una comida compartida. Y a eso nos remontamos y nos remitimos cuando también pues celebremos ahora la Cena del Señor. Traed, dice Jesús, traed alguno de los peces que acabáis de coger. Y entonces Pedro arrastró hasta la orilla la red llena de peces grandes, que eran, dice el texto, 153. Bueno, nosotros muchas veces nos tomamos los números de la Biblia como si fueran tal cual. 153, pues 153. Bueno, los 153 peces es también un número simbólico, según una cosa que se llama la gematría hebrea, ¿vale? La gematría bíblica es una técnica que tienen los judíos de coger un número y por cada número tiene como si fuera una especie de letra del alfabeto hebreo, ¿vale? Entonces ese da un valor numérico, digamos, a ese número, y lo que significa es hijo de Dios, ¿vale? Pero también porque San Anselmo en la antigüedad dijo que se pensaba en aquel contexto, estamos hablando de tiempos muy antiguos, se decía que 153 eran las razas de peces que existían, era lo que pensaban en esas épocas antiguas, ¿no? Entonces, tal vez, no lo sabemos, no lo sabemos, pero tal vez algunos dicen que si en el pensamiento de aquella época 153 eran las razas de peces que había, pues lo que está diciendo es que en estas redes lo que se incluye o lo que se pretende incluir es que los pescadores de personas han atrapado en sus redes a toda la humanidad. Pero no se sabe muy bien a ciencia cierta, porque el lenguaje joánico pues nos deja algunas veces con esos misterios. Y ante el misterio muchas veces nos callamos y nos dejamos contemplar. Es bonito también. Pero dice el versículo 11 que a pesar de ser tantos peces como había ahí, no se rompió la red. Esto es interesante, porque en la pesca milagrosa, en ese otro relato del Evangelio de Lucas, esa red estaba llena de peces, pero sí se rompía. En la pesca milagrosa la red sí se rompía, pero ahora no. Como el Evangelio decimos que tiene varias capas de significado, porque el evangelista hace uso de ese lenguaje, de símbolos, si pensamos en ser pescadores de personas, más que pescar, en realidad no es pescar, en realidad es rescatar, ¿no? Y podemos decir que las redes del rescate son redes seguras. Son seguras. No hay nada dentro de ellas que se vaya a perder. También podemos ver que allá donde el Señor nos pida que echemos la red, es donde hay que echarla. Aunque hayas tenido una experiencia mala anteriormente, no hayas tenido fruto, aunque hayas pasado, como ellos pasaron, la noche pescando sin ver un solo pez, aunque en tu tarea de dar testimonio de Cristo nunca hayas tenido el fruto de una vida convertida, tú echa la red. Echa la red donde crees que el Señor te está diciendo que la tienes que echar. Y lo que en esa red de rescate entre va a estar salvo, sin rotura, ni peligro de que se salga. Porque no es una red. No es una red. Es la mano del Señor que es la que sostiene. Si me dejáis continuar la metáfora, claro. Y son interesantes los detalles del texto. Cuando Jesús se sienta con ellos a comer, ninguno se atreve a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. También es interesante que sea el Señor quien reparta el pan y el pescado. Cuando celebremos su mesa,
No te fijes en las personas que van a repartir los elementos. No te fijes en mí. Fíjate en que es el Señor quien te hace participar y te entrega el pan y el vino, igual que Él mismo se entregó a sí mismo. Después de comer, después de desayunar, como decía esta versión, el diálogo de Jesús con Pedro es, bueno, increíble. Y lo es, como decía antes, recordando la antigua negación triplicada de Pedro. Es así como tenemos que leerlo, acordándonos de que Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro, antes de que Jesús muriera, le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo digo para que lo recordemos. Y ahora que ya todo pasó, que Jesús resucitó, Jesús va a hacer que en vez de 3 negaciones, ahora Pedro manifieste 3 veces su fidelidad. 3 veces le negó. Pues 3 preguntas le va a hacer Jesús ahora. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro, entristecido, respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tradicionalmente, sobre todo en el contexto católico, pero también en el contexto protestante, se ha dicho que este pasaje subraya la preeminencia de Pedro. Sin embargo, la teología joánica no va tanto por ahí, no registra tal cual una primacía jerárquica de Pedro, ¿no? Donde Pedro estaría a la cabeza de los demás. Más bien, esta escena está aquí para destacar lo que hemos comentado, ¿no? La fidelidad de Pedro ahora al mandato de Jesús y su compromiso a los planes del Señor. Compromiso que efectivamente, independientemente de si tú piensas que hay una primacía de Pedro o no, lo importante es que sí, tiene funciones pastorales y tiene funciones de alimentar el rebaño. Y esta vocación de fiel compromiso a Cristo, según parece, cuando luego se menciona, cuando hemos leído, el tipo de muerte que Pedro va a tener, está diciendo que va a ser también darlo todo hasta poner su vida en juego, vivir una vida en riesgo por causa de Cristo, por ese amor, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues ese amor tiene una consecuencia, tu vida de compromiso tiene una consecuencia. Por último, hoy nos quedamos en el versículo 19. Y allí Jesús vuelve a invitarle a Pedro al seguimiento. Dicho todo, Jesús ahora le dice, igual que le dijo en el pasado, para su ministerio terrenal, ahora le dice también, sígueme. Y esta no es una historia para que tú aprendas cómo fue el compromiso de Pedro, que también lo puedes ver aquí. Pero es un texto que por medio del Espíritu nos lleva a ti y a mí ante el mismo diálogo con el Señor. Mírate a ti mismo en este diálogo. Jesús te pregunta a ti y a mí, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Es que yo no soy el pastor de la iglesia, es que yo no... ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y sígueme. Jesús nos está invitando nuevamente al seguimiento desde el Espíritu.
Reflexionemos entonces ahora un minutito en estas palabras. Y soli Deo Gloria.